Muy buenos días a todos. Comenzamos el segundo día de la semana IA de Plan Plus. Quien les habla, Erika Martínez, consultora CRM del grupo LAM. Les doy la cordial bienvenida a esta segunda clase Prompt en Fácil, donde seguimos explorando el mundo de la IA. Sin más, les cedo la palabra al compañero Eliseo para que inicie la clase. Muchas gracias, Erika. Buen día a todos. Bienvenidos a este segundo día de la semana de la IA en Olam Plus. Y ayer comenzamos esta semana hablando sobre qué es lo que podemos hacer realmente con la inteligencia artificial en el primer encuentro. Y hoy vamos a ver algo todavía mucho más importante. Porque la mayoría de las personas no obtiene malos resultados por culpa de Copilot, de Gemini y de ChatGPT, sino que más bien obtienen malos resultados porque no saben cómo conversar con la IA. Y la buena noticia es que no necesitamos ser técnicos para mejorar eso. En los próximos minutos vamos a compartir algunas técnicas desde las más básicas hasta las más interesantes que van a ser extremadamente simples para que nosotros podamos mejorar nuestros resultados desde el día 1 y que lo podamos implementar de forma inmediata. Entonces, cuando nosotros arrancamos con este tema, siempre hacemos una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas veces nosotros escribimos algo como analiza las ventas? O ayúdame con este informe. O el famoso hazme un resumen de este texto. O simplemente pedirle a la IA que necesito tener ideas. Y cuando hacemos este tipo de prompts, la respuesta automáticamente que vamos a recibir va a ser bastante simple, inclusive en algunos casos hasta mediocre si la queremos llamar de alguna forma. Pero muchas personas concluyen rápidamente que es la IA la que nos sirve, es la que no me entiende, es la que no me da los resultados que estoy buscando. Pero sorpresa, el problema no es la IA. El problema es que estamos dando instrucciones incompletas. Imagínense que nosotros lleguemos a un nuevo colaborador o que llegue un nuevo colaborador a la empresa y que el primer día nosotros le digamos, ok, quiero que hagas esto con las ventas y nada más. ¿Qué creen que pasaría si se diera esa situación? Probablemente este nuevo pasante nos va a decir, nos va a empezar a preguntar, bueno, ¿y cómo lo querés? ¿Y qué necesitas? ¿Y cómo querés el resultado? Etcétera, etcétera. Entonces, la IA de buenas a primeras no nos hace todas esas preguntas. Entonces lo que hace es directamente intentar completar esos espacios vacíos por sí sola. Y ahí es donde aparecen las respuestas genéricas que muchas veces resultan poco útiles e inclusive pueden resultar también incompletas. Entonces, una vez que nosotros vamos entendiendo este pequeño contexto, nos vamos a encontrar con los clásicos ejemplos, lo que mencionábamos recién. En el primer prompt, ¿verdad? El ejemplo que mencionamos un ratito, analiza las ventas, no dice absolutamente nada más que esa simple expresión, por lo cual es considerado un mal prompt. Ahora, si me esmero un poquito más y le digo, actúa como un gerente comercial, analiza las ventas de este mes o del mes de abril o de mayo, lo que fuese, identifica las oportunidades de crecimiento y resume los hallazgos en 5 recomendaciones, entonces vamos a ver que el cambio es bastante importante y es muy grande. Entonces, si la IA no sabe qué tipo de análisis queremos hacer, si no sabe para quién está dirigido, si no sabe cuál es el objetivo, entonces mucho no nos va a poder ayudar. Entonces, cuando le damos este prompt un poco más completo, donde vemos que va a haber una gran diferencia, sin duda el resultado va a ser algo mucho más favorable para lo que nosotros estemos buscando. Entonces la analogía es hablar o conversar con la IA de la misma forma que lo haríamos con una persona con el mayor nivel de detalle posible. Y para poder implementar esto, vamos a compartir algo que posiblemente es conocido ya por muchas personas y para los que no, entonces tomen notas porque es una herramienta súper sencilla pero muy útil. Y es la estructura que no necesitamos memorizar, no necesitamos hacer nada muy especial más que recordar 4 letras. Estas letras nos van a dar los elementos indispensables para que un prompt pueda ser mucho más efectivo. Entonces, ¿quién queremos que sea la IA? Sería la primera letra cuando hablamos del rol. Nosotros tenemos que decirle, sos un experto en esto, eres una persona que se especializa en tal tema, eres alguien que... Entonces le damos un rol, le personificamos como nosotros querramos. Y puede ser en absolutamente cualquier especialidad. Eres un gerente comercial, eres un abogado, eres un especialista en recursos humanos,
un profesor, un consultor, lo que se les ocurra. Y ese primer paso ya empieza a hacer la diferencia porque desde la primera indicación que le damos, entonces él automáticamente ya puede ponerse en los zapatos de ese profesional. Lo siguiente, ¿qué significa la O? El objetivo. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? ¿Qué es lo que estamos buscando y qué es el resultado que queremos obtener con ese prompt? Lo que le sigue es la fuente. ¿Qué información nosotros queremos utilizar? Si yo a la IA no le doy una fuente en particular, él automáticamente empieza a buscar en su vasto conocimiento de su modelo del LLM y por ende puede encontrar una infinidad de fuentes, una infinidad de recursos que si no tiene una indicación particular que yo le pueda proveer, entonces él automáticamente va a elegir la que mejor le convenga. Sin embargo, cuando yo le digo quiero que uses estas fuentes, quiero que utilices la página del BCP, quiero que uses información del Ministerio de Economía, quiero que uses las mejores prácticas para el área de TI, no sé, lo que ustedes se imaginen, pero que sea lo específico, entonces la IA va a ir a buscar directamente a una fuente ya mucho más acotada y mucho más específica que esté alineado con los intereses que yo pueda tener. Y lo último, que también es muy importante, es el resultado. ¿Cómo queremos recibir las respuestas? Quiero que los resultados me los muestres como una lista, como una tabla, como un resumen. Quiero que sea un correo electrónico. Quiero que sea un plan de acción detallado. Quiero que sea una presentación para el directorio, para la gerencia. Y con estas indicaciones, él va a saber mejor qué es lo que yo quiero recibir. Normalmente, como no le damos este dato a la IA, él automáticamente lo que genera es un formato de texto, que también no solamente es bueno decirle el resultado, sino también sería bueno decirle en este contexto la extensión. Quiero que sea algo resumido o responderme en no más de 2 párrafos, porque de lo contrario, él vuelve a tomar la posta y vuelve a tomar la decisión de qué tan largo va a ser el resultado que me va a obtener. Entonces, todo lo que yo le pueda especificar, todo lo que yo le pueda aclarar, va a ahorrarme mucho tiempo y va a estar mucho más alineado con todo lo que nosotros estamos buscando. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, uno de los tantos ejemplos que podríamos mencionar. No es lo mismo decirle haz un correo para un cliente y nada más, porque el resto él se lo va a inventar o va a asumirlo. Y esto normalmente suele generar las famosas respuestas genéricas. Pero si nosotros a este mismo pedido le aplicamos el prompt con los elementos que acabamos de mencionar, entonces le vamos a decir algo bastante distinto. Actúa como un ejecutivo comercial. Necesito responder la consulta de un cliente interesado en nuestros cursos o nuestros servicios o lo que fuese. Usa la información adjunta y ahí le puedo dar material adicional que pueden ser documentos, PDFs, planillas, documentos de texto, etc. Y luego le pido que redacte un correo profesional, amigable y breve. Esas 3 palabras son claves para que nosotros podamos ir marcando la línea de lo que queremos. Entonces, estamos usando la misma IA, sea la que fuera que estamos utilizando. Estamos usando el mismo contexto, somos los mismos usuarios, pero el resultado sin duda va a ser completamente diferente. Y para los que nunca tuvieron en cuenta estos detalles, les invito a que en algún momento hagan la prueba y que tomen, por ejemplo, este mismo caso y que le pidan el prompt original cortito en una línea y que luego le pongan el prompt optimizado y van a ver que los resultados son completamente diferentes. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar con estas indicaciones, con estos prompts, obviamente esto se puede aplicar absolutamente a todas las áreas. Puedo personificarme como un dueño de empresa, puedo personificarme como una persona de TI, recursos humanos, operaciones, eso no importa, porque obviamente la inteligencia artificial tiene todo el conocimiento que nosotros necesitamos. Lo importante es saber en dónde lo vamos a situar y qué es lo que le vamos a pedir para poder tener ese resultado esperado. Ahora, cuando nosotros vemos que tenemos la posibilidad de que estas mejoras se dan automáticamente al instante cuando empezamos a elaborar mejor los prompts, nos damos cuenta que la IA no premia al que sabe más de tecnología, porque aquí no estamos hablando de nada de tecnología, sino que simplemente la IA premia al que mejor explique lo que necesita. Entonces, por eso siempre decimos que tenemos que mantener un lenguaje conversacional,
un lenguaje donde nosotros realmente estemos hablando con la inteligencia artificial y que podamos pedirle claramente lo que queremos, como si fuese que lo estuviéramos pidiendo a una persona de carne y hueso. Entonces el desafío es que a partir de hoy nosotros empecemos a escribir nuestros prompts con un poco más de conciencia, que empecemos a recordar estos elementos que, si bien no son una regla rígida, son unas buenas prácticas, son recomendaciones que nosotros podemos aplicar, y vamos a ver las diferencias desde el día 1. Ahora, hasta aquí, posiblemente muchos pueden decir de pronto, bueno, pero esto era muy básico, o yo la conocía, y como dijimos al inicio también, si no lo conocían, entonces espero que ya hayan tomado nota. Pero para la gente que de repente ya conocía estas sugerencias, entonces nosotros podemos ver que podemos pasar a un siguiente nivel. Y cuando nosotros pasamos a ese siguiente nivel, entonces vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, de que aquí ya podemos empezar a trabajar con algo más potente. Y cuando nos referimos a eso, estamos hablando de que podemos utilizar algo que se llama el super prompt. Y cuando hablamos de un super prompt, cuando usamos la IA, ¿verdad?, y empezamos a escribir estos prompts de manera más elaborada, nosotros lo que hacemos es darle más información a la IA, donde le explicamos exactamente qué hacer, cómo hacerlo con el resultado que nosotros esperamos, y tener algo todavía mucho más completo. Entonces, este super prompt lo que hace es básicamente tener mayor cantidad de información para que nosotros podamos todavía ir un paso más allá, y esto automáticamente nos va a dar muchos beneficios. Cuando el prompt está bien completo, bien detallado y tan extenso como lo podamos hacer, automáticamente reducimos la necesidad de corregir, la necesidad de interactuar, la calidad de las respuestas, por supuesto, son mucho más relevantes, y también un problema que muchos de nosotros podemos tener. ¿A quienes alguna vez le ocurrió que estaban muy embalados con la IA y se les acabó el saldo, entre comillas? Cuando la IA te dice, bueno, todo muy bien, seguimos dentro de 4 horas, o te dice espectacular, pero volvemos mañana para poder continuar. Entonces, eso es justamente algo que ocurre porque tenemos demasiadas interacciones con la IA, justamente porque empezamos con algo vago, él nos pregunta, nosotros corregimos, entonces hay mucha ida y vuelta, lo cual se puede reducir tremendamente estructurando nuestros prompts. Y en lugar de pasar un montón de tiempo corrigiendo, interactuando y consumiendo los tokens que tenemos cuando usamos la IA, podemos en 5 minutos crear un buen prompt que me pueda ahorrar 30 minutos de trabajo y 30 minutos de interacción. Entonces, 5 minutos creando un buen prompt me puede ahorrar muchísimo tiempo de idas y venidas a la hora de trabajar. Y posiblemente muchos se pueden estar preguntando, ¿y cómo creo este super prompt? ¿O cómo se puede estructurar ese super prompt? Y justamente es algo que estábamos conversando constantemente, ¿verdad? Y que hoy también, antes de empezar, estábamos mencionando aquí con los colegas, y decíamos, le pedimos a la misma IA que nos ayude a poder crear esos super prompts. Entonces pasamos de un prompt simple a uno mucho más elaborado, y cuando nosotros tenemos un prompt de estas características, entonces ya vamos a tener algo mucho más extenso. Si yo aplico todas las técnicas y todos los elementos que mencionamos hace rato, y le voy dando inclusive mayor contenido, entonces voy a tener prompts que ya van a ser como el que vemos en pantalla: actúa como un consultor senior de inteligencia artificial, necesito analizar los resultados de ventas del último trimestre para identificar causas de disminución de los ingresos y oportunidades de mejora. Somos una empresa de servicios empresariales que vende capacitación y consultoría. Durante los últimos 3 meses observamos una reducción de ventas de cerca del 15%. Utiliza los datos que compartirá a continuación y presenta la respuesta en un formato ejecutivo. Entonces, esto incluye todo lo que necesitamos, y por sobre todo le pido algo que pueda tener el resumen de los hallazgos, las tablas de las observaciones, las recomendaciones priorizadas, los riesgos identificados, y no es un simple resumí o pasamos un informe o algo muy vago como normalmente lo solemos hacer. Y para finalizar, entonces vamos cerrando la idea dejando este prompt modelo, que es el que podemos utilizar cuando nosotros querramos que la IA nos pueda ayudar a generar nuestro super prompt. Yo le voy a pedir a la IA
actúa como un experto en prompting. Voy a describir una necesidad. Tu tarea es convertirla en un super prompt profesional y todo lo que vemos ahí bien detalladito para que ustedes lo puedan aplicar. Y lo más importante, esta primera parte es general y abajo es donde yo escribo la necesidad de lo que voy teniendo, ¿sí? O sea que arrancamos con esto para decirle a la IA que nos prepare el super prompt y con eso podemos nosotros arrancar con el super prompt que querramos hacer. Entonces esto nos sirve de modelo, nos sirve de plantilla, si fuera el mensaje correcto, ¿verdad? Para que nosotros de esa manera podamos ir generando nuestros propios super prompts. Bien, entonces hoy aprendimos dos niveles de prompting. El nivel 1, que es escribir mejores prompts usando ROFR. Les dejo las siglas para que recuerden qué es lo que significaba cada una de ellas. Espero que hayan podido tomar nota y si no, después lo van a poder recordar en nuestro canal de WhatsApp. Pasamos al nivel 2, que es utilizar el super prompt, un prompt mucho más completo, mucho más optimizado para obtener resultados profesionales. Y la mejor noticia es que no necesitamos aprender nada de memoria. No necesitamos hacer un curso de ciencia aeroespacial de ingeniería de la NASA, sino que simplemente tenemos que aplicar técnicas súper sencillas. Y en todo momento yo estuve mencionando que esto lo vamos a aplicar en la IA, dije, ¿verdad? No dije ni Gemini ni Copilot, porque prácticamente en todas, ChatGPT, Claude, sea la que estén utilizando, pero especialmente en las inteligencias artificiales de uso corporativo, nosotros vamos a poder aplicar estas mismas técnicas independientemente de qué inteligencia artificial estemos utilizando. Entonces, muchísimas gracias por poder acompañarnos. Le vuelvo a ceder la palabra a nuestra compañera Erika y estén atentos a las novedades que tenemos y por supuesto síganos en nuestro canal de WhatsApp para más novedades. Erika. Excelente, compañero. Creo que estamos todos de acuerdo que la clase fue súper interesante. Todos los presentes vamos a estar aplicando desde ahora ya todos los tips que nos dio Eliseo. Y Eliseo, comentame, ¿tenés alguna tareita para los presentes? Sí, sin duda. Una de las tareas, evidentemente, es aplicar todo lo que vimos hoy inmediatamente, ya el día de hoy, no lo dejen pasar. Y tenemos el desafío de la semana. Nuestro desafío de la semana consiste en que ustedes no solamente vayan aplicando esto, sino que lo compartan en las redes por sobre todo. Y cuando compartan en las redes lo que van haciendo, utilicen el hashtag semana IAOLAM. Les invitamos a compartir también, si lo quieren, ¿verdad? Una selfie participando de nuestras sesiones, aprendiendo un poco cada día. Y esto no solamente va a ayudar a que todos estos tips puedan llegar a más personas y que puedan aprender como ustedes, sino también para poder fortalecer nuestra comunidad y de esa forma poder estar más en contacto con ustedes. Pero más importante, cuando compartan en las redes y cuando usen el hashtag podemos tener sorpresas para muchos de ustedes, así que estén atentos. Así que muchísimas gracias, Erika, y seguimos. Excelente. Bueno, genial. Entonces le esperamos a todos también para el día 3 y vamos a estar enviándole una encuestita en el canal de WhatsApp. Nos vemos.